Pedro Diego Alvarado Rivera nace el 3 de febrero del año 1956 y desde muy pequeño se desenvuelve en el mundo artístico. Sus estudios en esta área fueron realizados en la Escuela Nacional de Pinturas y Escultura La Esmeralda en 1974. 2 años más tarde, profundizó en este proceso en la Academia de San Carlos y aún así parecía insatisfecho ante lo alcanzado, por lo que en 1977 continúa su preparación en París, Francia. Dentro de las últimas exposiciones de Pedro Diego Alvarado Rivera, destacan en el año 2002 y 2013, titulada como Forma y Metáfora, presentada en la Ciudad de México. Además es importante destacar que desde 1993 hasta el año 2000 estuvo dentro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, después de la preparatoria, tuve un maestro en la preparatoria, Souto, que era un pintor emigrado de España, de los que vinieron con la República, y había una clase de dibujo y de pintura. Y fue la primera vez que sentí como que me llamaba mucho poner los colores, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, acabando la preparatoria, entré a La Esmeralda. Y bueno, no sé, fue una experiencia no muy buena porque el maestro me agarró medio ojeriza. En fin, me hizo la vida muy complicada. Y un año después me salí de La Esmeralda y empecé a estudiar la carrera de física en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, pero al mismo tiempo amigos de La Esmeralda estaban tomando clases con Gilberto Aceves Navarro y me dijeron, vente porque está muy padre. Entonces iba yo en la mañana a San Carlos, a la clase de Aceves Navarro, y en las tardes a la Facultad de Física. Y llegó un momento en el que, pues al paso del tiempo, dije, bueno, me tengo que decidir entre la física o el dibujo, ¿no? O la pintura. Y dije, bueno, pues voy a probar dedicar un tiempo a la pintura, a ver cómo me va. Pero en eso Katy Horna daba clases de fotografía en San Carlos y me empezó a interesar la fotografía. Entonces empecé a inclinarme más hacia la carrera de fotógrafo y bueno, estaba yo, en fin, ya casi decidido, y tuve un encuentro de mi abuela, que era muy amiga de el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Regresó de Francia con un catálogo de los dibujos de Cartier-Bresson. O sea, Cartier-Bresson, después de ser el gran fotógrafo del siglo XX, al final de su vida, empezó a dibujar. Y estos dibujos me marcaron muchísimo, ¿no? Entonces, me fui a Francia y iba yo por 2 meses, pero me quedé 3 años, ¿no? En esa época se podía uno quedar a frecuentar a Cartier-Bresson, que se portó muy generoso conmigo. Entonces me inscribí a la Escuela de Bellas Artes en París y regularmente le llevaba yo mis dibujos y él los veía y, en fin, fue una relación así muy cercana y muy generosa de su parte. Y al año y medio de estar en la escuela, me dijo, ya salte de la escuela. Y entonces él tenía un pequeño estudio con modelos, etcétera, etcétera. Y empecé a trabajar muy cerca de él, ¿no? Entonces esos 3 años fueron así como de muy intensos, cerca de un personaje fantástico. Y bueno, pues no sé, o sea, aprendí francés, viviendo en Francia, cerca de Cartier-Bresson, y nunca cuestioné que mi abuelo, Diego Rivera, pudiera impedirme hacer una carrera, porque no pensé en eso, ¿no? Entonces regreso a México y sí me encuentro con el gigante Diego Rivera. Y no estaba yo seguro de poder
hacer una carrera de pintor con esa sombra, ¿no? Pero después de un tiempo y de reflexionar y tal, pues sí decidí que si yo vivía mi época, que era otra persona, era otro momento histórico y pues que yo podía hacer mi carrera de pintura en esta época, ¿no? Yo a él no lo conocí casi, él murió en 57 y yo nací en 56, o sea que no tengo un recuerdo así de él directamente, sino a través de su obra y a través de los objetos de su estudio, de los que él se rodeó, porque vivíamos en la casa de Altavista, que es el estudio de Diego y Frida, y estaba su estudio montado como si él estuviera ahí, ¿no? Entonces a través de eso fue como me hice una imagen de mi abuelo Diego. Y bueno, total que después de cuestionármelo de una crisis respecto a mi carrera, decidí que sí me iba a dedicar a pintar y me fui a trabajar al estudio de Ricardo Martínez, un gran pintor mexicano con mucho oficio. Y entonces yo hacía rincones de su estudio mientras él pintaba sus cuadros. Siendo nieto del famoso muralista Diego Rivera, el compromiso creacionista siempre ha corrido por sus venas, y siguiendo este linaje familiar, hoy continúa llenando al mundo de belleza, mediante importantes exposiciones artísticas en México. Pedro Diego Alvarado nace en el seno de una familia de artistas, pues su madre fue Ruth Rivera, arquitecta, hija del pintor Diego Rivera y de Guadalupe Marín. Su padre fue Pedro Alvarado, hijo de Clotilde Castañón y Pedro Alvarado Lang, hermano del grabador Carlos Alvarado Lang. A veces que termino un cuadro, me pregunto, ¿le gustaría a mi abuelo? Y muchas veces la respuesta es sí, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo creo que estar cerca de él no me hubiera permitido ser pintor, porque era una personalidad pues gigantesca, con un oficio como lo tenía Picasso, Matisse, y que no existe hoy en día este oficio, ¿no? O sea, como que se desapareció con esa generación, y con el surrealismo, el dadaísmo, los movimientos que vinieron después. Entonces, pues no me imagino conocerlo y pintar. O sea, de alguna manera, el haber vivido en su estudio, el ver sus pinceles, sus colores, sus frascos de pigmento, todo esto como que cuando dejé de vivir ahí como que fue un poco una nostalgia de ese medio, ¿no? Entonces empecé a pintar un poco como extrañando este medio de artista, ¿no? Bueno, siempre fue un referente para mi madre, muchísimo. Para mi abuela, lo que decía Diego era así como lo más, palabra de certeza y de grandeza. Y sí, muy, muy admirado en mi familia, ¿no? Mi madre, con la que vivía en el estudio, conservaba el estudio con alcatraces, cambiaba los petates cuando estaban ya muy maltratados, en fin, como cuidando ese espacio, que ya no estaba Diego, pero como un tributo a él, ¿no? A su memoria. Bueno, como te decía, al principio de mi carrera como dibujante, no me lo cuestioné para nada. Y luego, cuando empecé a pintar, mi apellido es Alvarado, entonces no me han apellido Rivera. Bueno, mi segundo apellido es Rivera, pero mucha gente sabe que soy nieto de Diego, pero no es el referente principal, ¿no? A la gente le gusta mi obra, punto, ¿no? Lo que pinto, los cuadros que pueden ver, es algo que me gusta, ¿no? Aquí hacer la composición, aquí buscar un encuadre de los objetos. Entonces, en fin, es lo que me gusta hacer, ¿no? No hago algo que no me guste, ¿no? Entonces, al hacer lo que a mí me gusta, es mi gusto personal el que influye en esto, ¿no?
Y mi gusto personal pues es honesto, o sea, conmigo mismo, ¿no? Hay que hacer mucha obra, mucho camino antes de poder vivir de la pintura, ¿no? No es como un pasante de ingeniero que se puede ir a trabajar a un despacho como dibujante, en fin. Tarda mucho tiempo, ¿no? Hay que hacer exposiciones, hay que ir forjando un nombre, una personalidad y darse a conocer al público para que haya pues no sé, un gusto por el trabajo y empezar a vivir de eso. En cuanto a sus obras, deben señalarse que conllevan a la intimidad, implicando descubrir mensajes de inmediatez y algunos ajustes meticulosos. Sus obras de arte se desenvuelven en dos aspectos claves, uno construido por puntos, líneas, formas abstractas y proyecciones, y en el otro, en objetos e imágenes que intentan llenar el plano pictórico. Su estilo de obras es principalmente naturalista, ya que a partir del año 1974, en sus obras se pueden ver más los paisajes, bodegones y algunos retratos. Los niños tienen una intuición que yo creo que no habría que tocarlas, ¿no? Yo di clases también a niños y un día le digo a un niño, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, pues no sé, porque todavía no lo acabo. O sea, esta cosa así como muy... Los niños tienen una capacidad increíble representar lo que ellos quieren. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer uno es respetarle a cada niño su manera de expresarse. Bueno, yo creo que para pintar la gran maestra es la naturaleza. O sea, la luz, la sombra, la forma, todo lo que es la naturaleza es un gran aporte para empezar a crearse un oficio, ¿no? Y después puede derivar en lo que cada quien tenga que hacer. Pero yo creo que es muy importante una formación que es muy a veces tediosa, de aprender a dibujar, de aprender la teoría de los colores, de empezar a aplicar el color. O sea, toda esta formación que muchas veces lleva años y que los pintores se quieren saltar, porque es, como decía yo, no tiene mucha justificación hoy en día y se podría ver un poco tediosa, ¿no? Entonces tienden muy rápido a expresarse de una manera distinta, pero sin tener la base del oficio, que yo creo que es fundamental, ¿no? Pues ser honesto consigo mismo, ¿no? Al ser honesto consigo mismo, el artista empieza a desarrollar un lenguaje propio, y eso es lo que muchas veces lo hace destacar dentro del cúmulo enorme de artistas, ¿no? Bueno, pues estoy hojeando este libro y veo que hay propuestas muy interesantes de estos artistas que empiezan su carrera, y pues yo el consejo que les diría es que hay que seguirle a pesar de todo, y hay momentos en los que uno se cuestiona a sí mismo, pero esos momentos pasan y hay que perseverar, ¿no? Hay obras muy interesantes. Hay mucha figura, ¿no? Que es una buena manera también de incursionar y de irse formando un oficio, ¿no? Artistas de Galería Marino. Soy Pedro Diego Alvarado Rivera. He estado hojeando y viendo sus obras y los felicito y les mando muchos saludos. Recuerda compartir el video y seguirnos para más contenido. Mi nombre es Isaías Zavala. Somos Galería Marino.